Bueno, no tengo ninguna experiencia en hablar 7 minutos solo, como me han dicho, o menos o más, pero bueno, voy a intentar hacer un resumen de la comunicación, que es sobre la tradición europea, específicamente, ya que estamos con esta cuestión, de una forma ensayística. Habéis estado oyendo, supongo, a Santos Zunzunegui, que ponía como ejemplo las Histoire du cinéma de Godard, y con eso empezamos un poco, ¿no? En el año 97, en Cannes, en mayo, Godard presentó Histoire du cinéma en una presentación muy especial, porque es una película que, como sabéis, está hecha con fragmentos apropiados de otras películas, es decir, el autor por excelencia del cine moderno, Jean-Louis Godard, había hecho una película mayoritariamente compuesta por trozos que no había hecho él, lo cual era una paradoja interesante, ¿no? Por cierto, un periodista preguntó, y esto tiene que ver también con cuestiones de creatividad, que si esta película era legal. Entonces, el presidente de la Gaumont, que era la compañía, la multinacional francesa que iba a comercializar esta obra, Histoire du cinéma, dijo que, bueno, no estaba resuelto el tema jurídico, pero que, claro, siendo Godard estaba claro que era un acto de un artista, ¿no? Eso a la SGAE seguramente no le parecería igual de bien. El caso es que Godard, en su película, el discurso que decía, y lo ha subrayado antes Santos Zunzunegui, era un discurso un poco elegíaco, un poco melancólico, sobre un supuesto fracaso del cine en cumplir su misión originaria, aquella para la cual no sé si fue concebido, pero digamos a la que estaba predestinado. Y esa misión para la que el cine había nacido y que no había cumplido era la de constituirse en una forma de generar conocimiento sobre el mundo, de dar a ver, como también habéis oído esta mañana, ¿no? Lo irónico era que este lamento sobre esa especie de, digamos, fracaso del cine, fracaso cósmico, porque era fracaso de toda una forma, estaba contenido, ese lamento, en una obra, una pieza que es Histoire du cinéma, que era lo contrario, era una demostración bastante vigorosa, bastante novedosa de que el cine servía para discutir ideas y, por tanto, generar conocimiento. Entonces, esta es la clásica paradoja que a Godard, con las que él funciona en sus películas y que a él le hubiera gustado, y seguro que no es casual. Es decir, él lamentaba la muerte del cine como instrumento de conocimiento para discutir ideas o darnos a ver el mundo, en una obra, en una pieza que era una demostración de lo contrario, ¿no? Bueno, de todas formas, el lamento de Godard sobre esta muerte del cine no es el único. Susan Sontag, que ha muerto hace poco, también sacó un artículo bastante llamativo, traducido, lo tradujo creo que El País, sobre la muerte del cine, se llama tal cual. El cine, ¿qué cine? Pues no el audiovisual, no el que vemos o que nos hacen ver en todas partes, sino una cierta tradición del cine, digamos, alternativa a su disolución, o que mantiene un valor específico del cine como alternativa a su disolución en el audiovisual, esa especie de mezcla que es típica de la posmodernidad, donde el cine ya no es el que origina un discurso o un modelo o una forma, sino que es un eslabón en una cadena que ha empezado antes, en un videojuego, en un cómic, en una serie de televisión. La película es un eslabón más y luego se prolonga en más videojuegos, más soportes. Entonces, claro, el cine ha perdido una preeminencia. Y en ese contexto hay mucho lamento. Uno es el de Godard, otro es el de Susan Sontag. Y luego, curiosamente, la gente del ámbito, no de cine, sino de digamos, museo, galería, artes plásticas, que últimamente está muy curiosa con el cine, y de hecho, pues el tipo de películas de las que vais a oír hablar aquí y que se van a poner aquí, es más fácil que se vean en un museo que en cines, casi que en filmotecas y en festivales de cine, ¿no? Entonces, desde esta institución, desde la institución del arte o del cine, también se habla de un post-cine, ¿no? Gente como Brea o Goyu en Francia se complacen mucho en decir que hay un post-cine, un post-cinema. Entonces, bueno, parece que la situación es un poco cadavérica, ¿no? Y sin embargo, bueno, la idea que está escrita aquí, que no me da tiempo a desarrollar quizás, es que esto no es verdad. Es decir, incluso el discurso de esta mañana de Santos, que era muy resistente, o sea, decir, la idea de que hay dos personas que resisten frente a la disolución del cine en lo audiovisual,
se contradice con por lo menos dos movimientos que están en auge en los últimos años, de los años 90. Uno es el cine asiático en general, de ficción, que es caudaloso y lleno de nombres y de gente nueva, que es una verdadera renovación de la cinefilia o del placer por el cine o del cine en un sentido profundo. Y el segundo movimiento o fenómeno es específicamente lo que está ocurriendo en el campo del cine, digamos, documental, pero que desborda y rompe bastante el concepto clásico de cine documental, sea el televisivo, el reportaje, incluso sea el documental de autor o de creación, como se dice, el documental de cine. Entonces hay una amplia zona fronteriza entre el cine de ficción y lo que ya no se puede llamar documental, porque está muy contaminado por estrategias, por ejemplo, del cine experimental o de vanguardia, y entonces en esa zona, entre esas dos orillas, que es el cine de ficción más o menos moderno y el cine documental convencional, existe una cantidad de trabajos que no están cartografiados, por eso hay que hablar de una zona. No sabemos, no tenemos nombres, no sabemos quizás darle nombre o buscar categorías. Tampoco es muy importante, porque precisamente es una práctica muy fronteriza, muy poco delimitada, ¿no? Y lo que es interesante, y es lo que apunta, digamos, a que quizás el cine comercial haya fracasado, como dice el amigo Godard, pero el cine documental todavía resiste, como tal, si lo aceptamos que se contamine de estrategias, ideas y actitudes menos propias del documentalismo clásico y quizás más cercanas a lo que ha sido el cine experimental o vanguardista. En concreto, la autonomía de la forma, o la forma como un elemento estético material, y luego la expresión personal, la autoexpresión, que son, digamos, categorías en pleno funcionamiento en el cine de vanguardia, un cine artesanal en primerísima persona, que en el caso, por ejemplo, de Brad Cates y el primer Kenneth Anger pone una metáfora de la visión del artista literalmente expresada en la pantalla, ¿no? Entonces, justamente el documental clásico había sido algo muy distinto a esa forma de visión subjetiva o de objetivar una visión interna, en el caso de Brad Cates, y es lo que el documental actual, que ya no cabe llamar documental, sino no ficción, empieza a jugar. Entonces, bueno, hay muchas variantes, como habéis oído hablar, el falso documental o fake, el documental lírico, subjetivo en primera persona y el cine de no ficción que recicla o remonta o manipula materiales ajenos para hacer ver, sacar una latencia de una imagen histórica, una traza en esa imagen histórica y volvernos a enseñar esa imagen y hacernos ver algo más. Es el cine que se llama de metraje encontrado, que es justamente un modelo ejemplar, esto que os digo. Es decir, existe una tradición dentro del cine documental de cine de compilación o cine de archivo, que básicamente utilizaba materiales históricos y los remontaba. Materiales documentales y los remontaba. Pero existe una tradición dentro del cine experimental de tratar materiales ajenos y darles forma, moldearles y hacérnoslos ver por segunda vez de otra forma, como trazas de algo que ha quedado en esa imagen, algo histórico que ha quedado. La palabra trazas viene de Benjamin, que tiene unas hermosísimas páginas sobre la ruina, la alegoría y la traza en su estupendo e inacabado proyecto Arcades. Bien, entonces en ese sentido es un ejemplo, quizás el único que me va a dar tiempo a citar completo, de cómo frente a una tradición que es documental, es decir, películas que utilizan material de archivo y que se remonta pues, a todos los periódicos, a todos los periodos bélicos, Frank Capra, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Existe otra tradición, que es la de cine de vanguardia, de tratar de otra forma, de una forma más alegórica, menos literal, menos, si queréis, como un documento histórico, esas viejas imágenes. Y eso es lo que hoy en día, digamos, confluye en este cine de no ficción cuando utiliza materiales ajenos. Y ahí viene el nacimiento de una forma que, por volver siempre a Godard, porque es, digamos, el que a veces explica las cosas de forma más claramente oscura, oscuramente clara, es la famosa forma que piensa. Es decir, la forma de tratar cierto material histórico, procesarlo, reciclarlo, desmontarlo, descontextualizarlo, en fin, todas las palabras que se os puedan ocurrir, es la forma en la que el documental puede tender
hacia un horizonte todavía no realizado, que sería un cine más bien ensayístico. Bueno, aquí me paro. Lo que dice la comunicación es un poco rastrear los precedentes históricos europeos de esta tradición ensayística, de este horizonte ensayístico, que también tiene una tradición en las películas de Marker, Genet, Resnais y luego la escuela alemana, que yo lamento un poco aquí que por cuestiones de dificultad de idioma, entre otras razones, se conozca mucho menos pues, el trabajo de Harun Farocki o Hartmut Witomski, que han trabajado con esta variante ensayística del cine, que de un Marker o un Godard, ¿no? En ese sentido, yo creo que seguimos todos presos dentro del ámbito europeo de cierta herencia diluida de la política de los autores. Es decir, el ensayo como forma es interesante, aunque no lo haga Godard. Y entonces un poco claro, porque el problema de interesarse por Histoire du Cinéma es que es lo que hace Godard. Y está muy bien, yo soy una persona muy godardiana, pero como me interesa el ensayo como forma, lo que lamento es que siempre que se habla del ensayo se habla de Godard. Incluso mucho menos de Chris Marker, que es el que realmente ha hecho un ensayo más fácil de utilizar como modelo. El problema con Godard cuando hace ensayo es el problema de Godard cuando hace ficción. Es genial, pero no es fácil de utilizar como modelo. Es decir, no se puede pensar en un ensayista que no sea Jean-Luc Godard que ocupe el 90% del espacio de sus ensayos. Por eso digo que no es un buen modelo, no que sea una mala artista, ni muchísimo menos, sino que quizás habría que buscar en una tradición europea, francesa y alemana sobre todo, de ensayos donde no haga falta que ocupe la figura de Godard, digamos, casi todo el espacio de la obra. I, bueno, no me da tiempo més. Gràcies, Antonio. I donem la paraula